Tu hijo dice un montón de sonidos, pero aún no logra concretar esa primera palabra. Si es así, te invito para que veas este video donde te voy a enseñar con 3 estrategias súper sencillas, pero muy efectivas, cómo lograr pasar de sonidos a palabras. No te lo puedes perder. Mi querida familia del canal de Moisés, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal donde buscamos aportar un granito de arena en el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Hoy con un video muy interesante que me encanta porque es una experiencia que he vivido en el día a día y la voy a compartir con cada uno de ustedes. ¿Cómo conseguir que nuestro pequeño pase de esos sonidos sueltos, sonido, suelto, a que tú puedas comprender esa primera palabra? Hoy 3 tips, 3 estrategias que puedes poner en práctica tú solita en casa, donde solamente vas a tener que hacerlo con mucha disciplina, enfocarte y ya verás los resultados. Te lo dice la voz de la experiencia. 3 estrategias sumamente efectivas. Pero antes de que entremos en materia con las estrategias, quiero pedirte que si aún no eres parte de nuestra familia, comiences a hacerlo suscribiéndote aquí debajo y activando la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, tú puedas estar al tanto, inmediatamente poder disfrutar de él y empezar a trabajar con tu pequeño. Hoy 3 estrategias para que tu pequeño pase de sonidos sueltos a sus primeras palabras. Antes de que empecemos con las estrategias, con estas 3 estrategias que vamos a tratar en el día de hoy, quiero aclararte algo, y es que tienes que determinar si tu hijo ya está preparado para dar el salto de sonidos a palabras. ¿Cómo lo vamos a determinar? Tu hijo debe de haber adquirido ya los 4 precursores del lenguaje. ¿Cuáles son esos 4 precursores del lenguaje? Número 1, tu hijo tiene que tener el precursor lingüístico, o sea, debe de entender de lo que tú le estás hablando. Si tú le estás hablando de la pelota, estamos hablando de la pelota, entonces él debe saber que esa es su pelota. Si estamos hablando de el carro, mira el carro. El carro. Tiene que entender que ese es su jueguito. Y esto es mucho más sencillo de lo que parece, porque nuestros pequeños normalmente después de los 3 años tienen mucho lenguaje adquirido acá neurológicamente, aunque no lo puedan expresar. Y esto todavía se hace más fuerte en las personas que tienen la condición de síndrome de Down, porque ellos tienen mucho más lenguaje neurológico del que pueden expresar para atrás. Entonces, tenemos que haber tenido este precursor. El segundo precursor es el de la imitación. ¿Cuál imitación? El precursor de la imitación se divide en 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? Número 1, la imitación gestual. O sea, cuando le estamos enseñando, a ver, una carita feliz, que el niño pueda poner esa carita feliz, que tú le digas, que el niño pueda poner esa carita, que tú le digas, a ver, un besito, y que él intente hacer el besito. Claro, esto es todo un reto para las personas con síndrome de Down, pero debe de acercarse lo más posible a poder hacer esas imitaciones gestuales. También las imitaciones de acciones, que tú digas, a ver, manos arriba, abajo, a ver, ahora tú, dale, ahora tú. Ese tipo de cosas tu hijo debe de estarlo haciendo. Y por último, la imitación verbal o la imitación de sonidos. Tiene que haberse dado esas 3 fases de la imitación para poder tener ese precursor obtenido. Tercer precursor, tu hijo debe de tener también el precursor de comunicación, o sea, de intención comunicativa. Por ejemplo, en esta parte de la intención comunicativa, tu hijo
tiene que tener lo que nosotros llamamos un balbuceo canónico, que diga pa, 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 ma, cuando quiere algo, o que a veces dice ta, 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 o ti, 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 ti. O sea, ese tipo de balbuceo, o ese tipo de expresiones lingüísticas tiene que tenerlas adquiridas tu pequeño. Y por último, debe tener también el precursor de la intención. O sea, intención y más que intención de la necesidad. Debe tener el precursor de la necesidad comunicativa. Por ejemplo, si Moisés muchas veces quería jugo, entonces no decía la palabra jugo, no decía palabras. Pero sí él había visto que yo cada vez que le iba a dar jugo, iba al refrigerador y tomaba el jugo de ahí. Entonces llegó un momento en que cuando él quería que le dieran el jugo, lo que hacía era que me tomaba de la mano y me llevaba delante del refrigerador. Con esto me estaba diciendo que él quería jugo. Entonces, esa necesidad de interactuar, esa necesidad de comunicar, tiene que estar ya madurada en tu hijo para que podamos dar el salto de sonidos a palabras. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia con los 3 tips o las 3 estrategias que vamos a poner en práctica para que nuestro hijo al fin pueda dar el salto de los sonidos sueltos a esas primeras palabras. Estrategia número 1. Aquí está. Lo primero que vas a hacer es que tienes que ubicar palabras. ¿Cuáles palabras voy a ubicar? Vas a ubicar palabras tomando en cuenta que tu hijo ya puede pronunciar sonidos vocálicos A, E, I, O, U. Vas a también darte cuenta de que en la jerga lingüística y en ese balbuceo tu hijo dice algunos sonidos consonánticos, que muchas veces es el sonido de la letra M, otras veces P, otras veces S, otras veces T. Entonces, P, T, S. Esos sonidos que son normalmente M, P, T, S, lo vas a ubicar y en base a eso va a hacer un listado de palabras. ¿Qué tipo de palabras voy a elegir, Sujeli? Voy a elegir palabras que sean verbos y voy a elegir también vocabulario. No me puedo enfocar solamente en una de las dos. Tengo que hacer la mezcla de ambas porque nuestro lenguaje consta, ¿verdad?, de la mezcla de ese sustantivo, pero también de un verbo que le acompaña para que la emisión del lenguaje pueda tener sonido. Entonces, debo enseñarle a mi hijo verbos y también vocabulario, ambas cosas a la vez. Entonces, dentro de mi lista de palabras, pongamos un ejemplo. Podemos seleccionar 5 palabras y 2 verbos. 5 palabras y 3 verbos, por así decirlo. Por ejemplo, dentro de los verbos puedo elegir el verbo mira o dame, toma, vamos. O sea, ese tipo de verbos que normalmente utilizamos mucho son los primeros que voy a incluir en la lista. Y las palabras, aquellas palabras que sean de uso cotidiano en el día a día para tu pequeño, que no tengas que hacer un ejercicio como aparte, sacarlo de su entorno, de su hábitat para poder hacer este ejercicio. Lo que andamos buscando es que lo hagamos de la manera más natural posible. Entonces, esas palabras que son de uso rutinario son las que vamos a elegir. Ese vocabulario que estamos utilizando en casa, en el día a día, es la clave para esas palabras que vamos a elegir. Estrategia número 2. Lo primero es que nuestro hijo va a pasar de sonidos sueltos, que pueden ser que son normalmente consonantes o que son sílabas, y la vamos a convertir en palabras. Entonces, esas palabras no pueden ser muy largas, es lo primero. Lo que te recomiendo es que sean palabras de 1 o 2 sílabas máximo. Esas primeras palabras, porque vamos a empezar a trabajar el hábito de formar palabras con nuestro pequeño. Entonces, esas palabras han de ser cortitas
y que tengan esos sonidos consonánticos que ya tu hijo está expresando dentro de su jerga o de su balbuceo canónico. Por ejemplo, la palabra pan, la palabra agua, jugo, sopa, carro, aunque carro es una palabra que tiene unas consonantes, unos fonemas difíciles de aprender, que no son de los primeros, pero dado que en el caso de mi hijo Moisés le fascinan los carros, entonces fue una de sus primeras palabras. Porque tanto que escuchó la palabra carro, 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 y su interés por los carros que hizo que fuera una de sus primeras palabras. O sea que muchas veces también se puede dar ese caso. Y obviamente cuando se da ese caso y la pronunciación no es exactamente correcta, tú debes aceptarla como tal. Por ejemplo, Moisés empezó diciendo carro, carro, como arrastrando el fonema R, pero es que obviamente no estaba a su nivel. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Ok, lo aceptaba muy bien, carro, pero yo detrás daba el modelo a seguir. También muchas veces hay palabras que ellos aprenden de 3 sílabas, aunque no esté en nuestros planes enseñar palabras de 3 sílabas, se puede ver. A mí también se me dio el caso con la pelota. Le gustan tanto las pelotas que entonces empezó a decir pelota, pelota. Y yo empecé a darlo también como, bueno, muy bien, la pelota. Entonces yo detrás reforzaba con el modelo de manera correcta. Esa es la parte número 2. La estrategia número 3 que vas a utilizar es que tenemos que tener pendiente que nosotros no hablamos en palabras sueltas. Entonces, las últimas investigaciones y las decisiones que se han tomado los especialistas de lenguaje en los últimos años es que debemos enseñar del todo a nada. O sea, debemos ir de lo macro a lo micro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Que no podemos enseñar la unidad, o sea, la palabra suelta, porque nosotros no nos comunicamos con palabras sueltas, nos comunicamos a través de oraciones. Así se forma nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a hablar de la manera más natural posible a través de oraciones. Suheili, ¿cómo fue que dijiste? Sí, oraciones. ¿De qué manera lo vamos a utilizar? Vamos a utilizar oraciones, obviamente la vamos a estructurar de manera sencilla, las oraciones, pero lo vamos a hacer utilizando nuestra voz y nuestro rostro como herramienta principal para enseñar a tu hijo a segmentar esos sonidos que ya él sabe hacer, a segmentarlo de una manera organizada que forme una palabra. Te explico para que no te me enredes mucho lo que te estoy diciendo. Aquí tengo. Vamos a jugar con el carro. Te dije una oración completa, pero la palabra que yo quiero que el niño grabe es la palabra carro. Entonces, vamos a jugar con el carro. Lo que estoy haciendo es que estoy utilizando mi voz para decir de una manera más pausada la palabra carro. Mi voz muchas veces la pongo más aguda, sube un poco más el tono de voz para que él esté atento a cuál es la palabra que yo quiero que grabe. O sea, esa es la palabra que él va a prestar mayor atención. Y también con gestos voy a gesticular la palabra lo más que pueda para que el niño pueda grabar específicamente cómo colocar la forma de su boquita en el momento en que va a decir la palabra carro. Entonces, vamos a jugar con la pelota. La pelota es azul, rojo y amarillo. Si ustedes ven, yo lo que quiero enfatizar es la pelota. Quiero reforzar los colores, tanto el azul como el rojo. Y en el amarillo no me detengo tanto porque realmente es una palabra que todavía no espero que mi hijo la diga
correctamente porque estamos empezando. Todavía a esta altura de juego le confieso que Moisés, cuando yo le digo, a ver, ¿de qué color es la pelota? Me dice, rojo, azul, amarillo. O sea, todavía no le sale bien la palabra amarillo. Entonces, esto es porque son 4 sílabas. Tengo que entender esto. Yo lo que sí lo tomo como bueno y válido y obviamente muy bien. Azul, rojo y amarillo. Porque ahora yo sí estoy en esa faceta de enseñar palabras que contengan ya varias sílabas. Bueno, estas han sido las 3 estrategias. Recuerda, número 1, la primera parte es evaluar si ya cumple las condiciones. Luego empezamos a trabajar las estrategias, seleccionando las palabras, eligiendo que las palabras sean cortas, que sean de sonido que él conozca, que incluyan verbos y también vocabulario. Y número 3, vas a utilizar tu voz y tus gestos para enseñar aquellas palabras que tú quieres que tu hijo empiece a pronunciar. Nunca de manera suelta, sino dentro del contexto de una oración. Espero que estas estrategias puedas ponerlas en práctica porque de verdad que son muy, pero muy efectivas y muy sencillas y prácticas. Te lo dice la voz de la experiencia. Tengo un hijo con la condición de síndrome de Down y sé de lo que te estoy hablando. Así que manos a la obra, vamos a trabajar y recuerda que este video lo hacemos con mucho amor porque lo que queremos es aportar desde nuestra experiencia un granito de arena para que pueda ser una realidad, de que nuestros pequeños puedan dar lo mejor de ello sin prisas, pero sin pausas. Pero siempre, mamá, aquí involucrada en su desarrollo, apoyándole en todo y con mucha disciplina y amor, ya estaremos viendo los resultados. Hasta la próxima.